a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. Recomiendo en los altos del Holiday Inn, ya siempre lo decimos, en Julio Restaurant, increyendo con calidez local, con exquisiteces y con calidad internacional. No por nada el Holiday Inn tiene la fama que tiene, muy bien ganada fama en todo el mundo. Es un encanto renovado, es un placer que nos encanta, en fin, nos apasiona cada tanto, no solo charlar de las excelencias del Julio Restaurant, sino venir y estar y conversar con interesantísimos invitados. De entrada nomás, hablábamos del tuteo. Yo no puedo tratarlo de usted, Procurador General No hay de la problema. Corte Suprema, Jorge Barraguirre. Le digo, ¿sos doctor? Me dice, no, soy abogado. Y no solo sos abogado, sino que sos magíster. Sí, Master of Law. ¿Cómo es? Master of Law. Claro, Que es el título del Magister Latín en Estados Unidos. Porque has estudiado en Connecticut. En Connecticut, exactamente. Estuviste varios años viviendo Estuve en 2 Estados años, Unidos. sí. Estuve viviendo 2 años. En realidad, digamos, si uno por ahí a lo mejor saca el neto, a lo mejor más, porque yo estuve primero haciendo un visiting en Yale, después estuve en NYU, volví a Yale, y después sí, prácticamente estuve 2 años entre que estuve dando clases como profesor visitante y después haciendo la maestría en la Universidad de Connecticut. En inglés siempre, por supuesto. Sí, siempre en inglés, las clases en inglés y todo. Aunque la primera vez que fui a dar clases me habían pedido que sea en español. Mira. ¿No? Porque quería tener como una especie de ventaja comparativa la Escuela de Derecho de Connecticut con los chicos que estaban preparando, con los estudiantes que se preparaban para entrar en los grandes estudios neoyorquinos, apuntando a América Latina. Y para eso se requería que, por ejemplo, hablen bien el castellano. Entonces, el requerimiento era que la clase la den en castellano. Aparentemente tuvieron algún éxito, y la clase de los lunes, me acuerdo que eran los lunes, al mediodía, me pidieron que para los estudiantes en inglés que habían como quedado descartados la pudiera replicar. Claro. Así que también daba los lunes en castellano y los miércoles daba mis clases en inglés. ¿Tenías, digamos, profesores también latinos? O... Yo me fui a hacer como cargo de un amigo, un profesor puertorriqueño, que creo que es uno de los currículums más brillantes de abogados latinos, que es Ángel Oquendo, que es graduado el bachillerato universitario en Harvard, después tiene el JD, el Juris Doctor, es decir, la licenciatura en Yale, y después tiene 6 años de doctorado en filosofía en la Universidad de Harvard de nuevo. ¿Mantenés? Obviamente mantengo el contacto con Ángel. ¿Y él sí, también se tiene un contacto. cargo importante como No, él básicamente se dedica a la academia. Se dedica a la academia. En Estados Unidos, en Alemania y en Brasil.
Antes de charlar de temas que tienen que ver, porque nuestro programa lo conoces afortunadamente, cuestión que, en fin, bueno, ahora estamos saliendo por diversas cadenas, o sea que sí, potencialmente hay como 1 millón de personas que... de televidentes. Nos gustaría que definieras, no es sin subestimar en absoluto a nuestro público, pero sí para que quede muy claro qué es ser o qué es... ¿Cuál es la función del procurador? Digamos, tiene una función que, digamos, está, creo que correctamente puesta entre paréntesis, porque es la cabeza del Ministerio Público, es decir, es el jefe tanto de los fiscales como de los defensores, lo cual en casos concretos puede generar conflictos de interés, porque no se puede acusar y defender al mismo tiempo. Entonces esta era la función tradicional del Ministerio Público que tenía, que era encabezado por el Procurador de la Corte, y esto es lo que la reforma procesal penal en la provincia apuntó centralmente, entre otras virtudes, entre otras cosas, ¿no es cierto?, apuntó a separar. Como la reforma no se está implementando, entonces todavía el procurador conserva estas dos facultades. Y por otro lado tiene algunas funciones importantes, como tiene la función acusatoria en los juris de enjuiciamiento, entonces se encarga de investigar la conducta de los magistrados y eventualmente, ¿no es cierto?, acusarlos ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Y después tiene dos labores, me parece importante, que tienen que ver con aconsejar a la Corte cómo se resuelven los recursos de inconstitucionalidad, es decir, es una especie de dictaminador previo en materia de recursos extraordinarios que llegan ante la Corte, y por otro lado se encarga el gobierno del Poder Judicial, es decir, ver los expedientes en mora, porque se llega a la mora, porque hay condiciones estructurales para que los jueces a veces, los jueces o las juezas, digamos los magistrados, no cumplan con los plazos procesales. Entonces esta es la cuarta función. ¿En otros países tiene otro nombre, podríamos decir? En otros países funciona, es decir, está más separado, digamos, las funciones. Entonces no tiene como antecedentes comparados semejante cúmulo de atribuciones, porque por ejemplo las funciones acusatorias en los Estados Unidos, por ejemplo, están en manos del Departamento de Justicia, que es el ministro, pero cada vez es el Attorney General. Y también tiene funciones, por ejemplo, ese Attorney General propios de lo que en nuestro sistema es el fiscal de Estado. Entonces no tiene muchas, en el derecho comparado, tiene muchas diferencias, no tiene muchos similares, no tiene muchas figuras que uno pueda comparar y decir esta función del Procurador de la Corte en la provincia de Santa Fe tiene estos análogos en otros países. No hace demasiado tiempo tuviste, digamos, la responsabilidad de ser un abogado argentino defendiendo en los Estados Unidos, ni más ni menos... A la República Argentina, sí, nacionales y al país. Sí, yo lo hice entre el 2003 y el 2007. Creo que fue la primera no fue la primera responsabilidad pública gruesa, digamos, ¿no es cierto? Pero porque antes había sido, ya con 28 años, había sido asesor en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Comisión Nacional Constituyente, que era el primer antecedente, pero lo que pasa es que eso había sido 3 meses. Yo en general siempre fui abogado privado. Y la primera responsabilidad pública, siendo todavía, porque no tiene incompatibilidad, pudiendo ejercer la profesión como abogado privado, y que lo hacía como un abogado contratado, fue en el 2003, que me llevó el doctor Rosati. A mí me llevó Horacio, él necesitaba en su momento un árbitro para un proceso arbitral en el cual estaba demandada la República Argentina por un arbitraje interno. En ese momento tenía 36 o 37 años, lo que le comenté a Horacio es que me parecía que con esa edad podía no dar unas señales de madurez suficiente como para... El típico preconcepto, ¿no? Exactamente, entonces digo, mira, prefiero en todo caso dar una mano en el tema de los arbitrajes y ahí me acuerdo que fue una llamada en el invierno de 2003, yo saliendo para unas vacaciones a Córdoba, y entonces viajé después de terminar las vacaciones, conversamos con Horacio y me ofreció sí, un trabajo ahí como abogado y después en el 2004, cuando él se va al Ministerio de Justicia, llega el doctor Guglielmino y el doctor Guglielmino me ofrece hacerme cargo de toda el área de asuntos internacionales, con lo cual prácticamente ahí perfilamos un poco
la defensa de Argentina en los tribunales arbitrales. Seguís siendo muy joven, sos muy joven. Bueno, pero uno tiene ya otro tipo de madurez de peso, me parece. Adelantamos una serie de cuestiones que tienen que ver con tu cargo y no hemos hablado de tu personalidad. Mientras saboreamos este rol de pollo con parmesano, una exquisitez total, con tian de verdura y con legumbres salteadas, que es una exquisitez. Sí, la verdad que sí. En el próximo bloque me vas a contar, porque muy poca gente no, porque sos una persona conocida, tus coetáneos sobre todo lo recordarán, has sido músico de rock. Sí, algunos se has acuerdan. Jugado al rugby. Y alguna que otra cuestión nos vas a contar que no es de la intimidad, pero sí de lo que el público en general no conoce del Procurador General de la Corte Suprema. de Santa. Una pregunta, sí, ¿por qué a veces dicen Corte Suprema y otra Suprema Corte? La nuestra se llama Corte Suprema, digamos, y hay algunas que son Suprema Corte, ¿sí? Exactamente, como para poder diferenciarlas de la Corte Nacional. Ajá. Supongo que es por eso. Supongo que por eso, nada más. Va. Habrá preguntas un tanto más profundas que esto que te he preguntado. No es un sincericidio, pero lo aclaro. Tampoco soy un portavoz de la gente, pero en general se nos ocurre que el público masivo no conoce interioridades de lo que es el poder judicial, lo que es la justicia. Tiene sus opiniones. También charlaremos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Te agradezco infinitamente que estés con nosotros. Al contrario. Con Jorge Barraguirre, Procurador General de la Suprema Corte, me salió Suprema Corte, de la Corte Suprema de la provincia, aquí en el Julio Restaurant Increyendo. Recomiendo.